Bienvenido a esta nueva temporada. Es la 11ª temporada de Biblia Fácil. Durante las temporadas anteriores hablamos acerca de los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Esta nueva temporada nosotros hablaremos sobre los evangelios. Y en los evangelios nosotros encontramos a Jesucristo como el gran maestro. Bienvenido a este estudio semanal. Reúne a tu familia y con Biblia en mano vamos a responder tantas inquietudes, interrogantes, preguntas que siempre nos hemos hecho y por allí no se habla mucho sobre esos temas. Es por eso que quiero que puedas tomar tu Biblia y juntos podamos descubrir qué cosa es lo que dijo Jesús. Porque en la Biblia nosotros encontramos respuestas antiguas para preguntas modernas. Y las preguntas no son tan modernas. Siempre nos hemos hecho algún momento, especialmente aquellas preguntas existenciales. Y hoy queremos ver qué cosa es lo que dijo Jesús. Bienvenido, tú eres nuestro invitado especial y gracias por acompañarnos. Tú sabes que en cada temporada nosotros también invitamos aquí a la sede central de la Red Nuevo Tiempo en Brasil, amigos que nos visitan de diferentes países. Y en esta temporada tenemos amigos de Uruguay y de Argentina, que están aquí con nosotros. También Bolivia está aquí representado para poder compartir esta serie de temas especial. Voy a comenzar aquí solamente saludando a Nancy. Nancy, bienvenida a Biblia Fácil. Un gusto una vez más poder participar del programa. Al lado está su esposo Gabriel. Gabriel, bienvenido. A su lado está Ángel. Ángel Gabriel. Ángel está representando a Bolivia. Bienvenido, Ángel. A su lado también está Sandra, ¿verdad? Sandra representa a Uruguay. Y a su lado está Carolina, que representa a Argentina. A su lado está Olga, ¿es así? No estoy cambiando el nombre. También Argentina. Y finalmente saludo a Patricia. Patricia representa Argentina. Entonces tenemos 3 argentinos, un uruguayo, una uruguaya, un boliviano y 2 argentinos, ¿verdad? Bienvenidos. Sin embargo, tú estás allí en casa, en tu país, y tú también eres parte de este programa. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes para iniciar esta serie, porque tenemos que establecer nuestra base en la palabra de Dios. Vamos a ver qué cosa es lo que dijo Jesús sobre las Sagradas Escrituras. Probablemente tú tienes una Biblia allí en casa, es hora de sacar esa Biblia para poder responder algunas preguntas que ya muchas personas se hacen respecto a este libro. Este libro es inspirado por Dios. ¿Cómo es que llegó hasta nuestras manos? ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? Ya escuchaste personas decir que la Biblia es solamente para gente inculta y gente ignorante. Hoy vamos a resumir nuestra Biblia y allí vamos a descubrir lo que Jesús dijo sobre las Sagradas Escrituras. El libro que tenemos en mano tuvo un espacio de más o menos 1500 años, de 1500 a 1600 años para poder escribirse. Se escribió en diferentes tiempos, por diferentes personas, de diferentes culturas y estrato social también, mas ese libro tiene una historia impresionante. Es la palabra de Dios, es el referencial que Dios dejó para nuestra vida. David decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. También decía que la palabra de Dios es como una luz en un mundo de completa oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Hoy para poder recorrer grandes distancias usamos la tecnología allí, ¿verdad? A través de un aplicativo, en un teléfono, por ejemplo, colocamos la aplicación Waze y podemos dirigirnos incluso a un lugar que nunca hemos ido, pero que allí colocamos nuestro destino y allí el Waze nos indica por qué ruta ir, cuál es el camino a tomar, por qué no desviarse, si nos desviamos, cómo volver a la ruta cierta, ¿verdad? Todos usamos hoy aplicativos o el GPS para poder conducirnos. La Biblia es un GPS para los cristianos. Y me encantan las siglas de GPS, solo que hoy lo voy a transformar para un sentido espiritual. La Biblia es nuestro GPS porque revela el gran plan de salvación. Entonces allí podemos la G de gran, la P de plan, la S de salvación. Ella nos indica cómo llegar a nuestro destino. Es nuestra base y es nuestro referencial y es el manual que Dios dejó para nuestra felicidad. Hoy nosotros cuando vamos a comprar cualquier electrodoméstico, cualquier electrónico, siempre o cada electrónico viene con un manual de instrucciones. El manual te indica cuál es el uso que tienes que dar para poder sacar el máximo potencial del producto, ¿verdad? Entonces allí nos da indicaciones ciertas. Aquí uno de los electrónicos que todos tenemos es un teléfono y a veces nosotros lo usamos sin poder revisar el manual, ¿verdad? Y a veces por allí cometemos ciertas cosas que dañan el equipo, dañan eso. Más si nosotros leyésemos siempre el manual antes de usar cualquier artefacto, cualquier cosa que nosotros compramos, yo creo, estoy seguro de que la materia duraría mucho más, el electrónico lo podríamos usar en su máximo potencial. Y así también Dios, que es el fabricante, voy a usar esa palabra, el fabricante del ser humano, quien hizo con sus propias manos al hombre, Él dejó un manual de instrucción. Él sabe cómo funcionamos porque Él nos creó. En su palabra nos dice cómo conducir, cómo conducirnos, cómo vivir, qué comer, cómo vestir, qué pensar, qué hacer. Allí nos dio el manual de instrucciones. Lamentablemente el ser humano cree que con su vida y su cuerpo puede hacer lo que quiere. Toma cualquier camino y desprecia aquel manual. ¿Cuál es el resultado? Dolor en la vida, ¿verdad? Heridas en la vida que pueden ser evitadas si solamente nosotros hiciéramos caso a este manual. Entonces, la Biblia es el manual de Dios para la humanidad. Una de las cosas que hay muchas personas por allí mencionan es que la Biblia es para personas ignorantes. ¿Ustedes ya escucharon eso? Son religiosos, son personas que no tienen cultura, que no tienen estatus. La Biblia es para gente ignorante, para gente analfabeta. La Biblia es para aquel que no sabe qué hacer con su vida, entonces busca refugio en un libro. En sí, muchas cosas podemos escuchar de gente que desprecia este libro. Ahora, existen dos maneras de despreciar la Biblia. La primera es diciendo, a mí no me gusta la Biblia y esto es para ignorantes. Y la segunda es teniendo en casa, pero nunca abrirla. Es otra de las maneras más comunes de cómo el ser humano puede despreciar la palabra de Dios. Pero vamos a la primera parte primero. ¿Cómo responder a una persona que dice que la Biblia es para personas ignorantes? Entonces ustedes deben tener algún familiar, algún amigo, algún vecino que dice, bueno, ese libro es para gente sin cultura. Hoy vamos a demostrar lo contrario, que los grandes hombres de la historia, los mayores científicos de la historia, aquellos que trajeron grande ciencia para la humanidad, todos ellos, o la mayoría de ellos, respetó y amó la Biblia. Por ejemplo, vamos a revisar algunos de ellos. Isaac Newton, gran científico, matemático, quien descubrió la ley de la gravedad, escribió lo siguiente refiriéndose a la Biblia. Y dice así, considero las Escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Miren en qué nivel colocó la Biblia. Yo encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro libro de historia secular, sea cual fuere. Es impresionante. Isaac Newton. Ustedes saben que Isaac Newton también fue un gran teólogo. Él escribió
mucho acerca de Biblia. Existe un libro de él acerca de las profecías de Daniel. Impresionante. Entonces, un hombre de ciencia, un hombre que trajo o dejó un legado para la humanidad, él consideraba la Biblia como la filosofía más sublime, la que está por encima de todas. Ahora, hablemos de Robert Boyle, por ejemplo. Él fue el responsable del desenvolvimiento del moderno método experimental científico y ustedes sabían que Robert Boyle dio buena parte de su dinero para traducir la Biblia para varios idiomas. Imaginen, estamos hablando del que es responsable del desenvolvimiento del método experimental científico moderno. Aquel que cuando se encontró con la Biblia dijo, no es posible que solamente yo pueda tener. Vamos a traducir también para otros idiomas. Otra gente tiene que conocer esta verdad. Y dio parte de sus recursos para que esto pueda ser una realidad. Encontramos, por ejemplo, a Sir William Herschel. ¿Quién fue él? Él fue un gran astrónomo en la historia. ¿Quién fue Herschel? Herschel fue quien descubrió el planeta Urano. Un gran astrónomo. Y Herschel dijo lo siguiente: todos los descubrimientos humanos parecen haber sido hechos con el único propósito de confirmar cada vez más fuertemente las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Aquel que descubrió el planeta Urano dice, todo lo que la ciencia, el descubrimiento científico puede hacer, lo que está haciendo es confirmar aquellas verdades que ya estaban escritas ¿dónde? En la Biblia. Y nosotros podemos continuar mencionando George Washington, un genio militar, expresidente de los Estados Unidos, hombre poderoso, hombre muy recordado. Él cierta vez dijo, es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Aquel político que usa la Biblia como base de su gobierno va a ser alguien que está lejos de la corrupción, lejos de la mentira, lejos de aquella pobreza de valores que hoy vive nuestra sociedad. ¿Ustedes imaginan cómo sería nuestro mundo si todos leyeran la Biblia? Los padres sabrían cómo disciplinar y cómo educar a sus hijos. Las familias, los esposos se comprenderían mejor. Los políticos alcanzarían grandes cosas de desarrollo para el país, porque no estarían interesados egoístamente en su propio bolsillo e interés, sino en el bien de los demás. Pero ¿cuál es el problema de hoy? La sociedad ha intentado sacar la Biblia de las escuelas, ha intentado sacar la Biblia de los grandes centros donde la gente, de las bibliotecas, de grandes centros donde hay mucha gente, donde la Biblia debe estar como el libro principal. La sociedad ha tratado de sacar. ¿Y cuál es el resultado? Lejos de la verdad, mayor inmoralidad. Lejos de la verdad, cada uno forma su propio camino, su propia verdad. ¿Y a qué destino le lleva? A ningún destino. Solamente a dar vueltas y vueltas en la vida sin llegar a dónde. Luego termina rendido, desgastado y para colmo, en un triste destino, un destino de muerte. Es imposible, dijo George Washington, gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. ¡Qué interesante! Ahora, Samuel Morse, él creó el primer sistema de telegrafía. Ustedes escucharon acerca del código de Morse. Entonces, él dijo así: cuanto más me aproximo al final de mi peregrinación, está hablando de su vida, más clara es la evidencia del origen divino de la Biblia. Este hombre, en lugar de negar de que la Biblia tiene un origen divino, dijo, mientras más años tengo, más puedo comprobar de que esto no es un origen, no viene de origen humano, esto es de origen celestial. Y la lista aquí puede continuar. Entonces, la Biblia es un referencial para nuestra vida. En un mundo donde hay escasez de valores, donde las políticas crean ciertas reglas,
a veces contrarias a la moralidad, la Biblia es nuestro referencial. ¿Por qué nuestro referencial? Porque la palabra de Dios es eterna por los principios que ella establece. Ustedes saben que la verdad en este mundo es relativa. Lo que hoy es verdad, mañana ya no puede ser verdad. Antes se creía en un matrimonio formado por un varón y una mujer. Eso era la gran verdad. Mas ahora hay distintas ideas acerca del matrimonio. ¿Ya vieron cómo el mundo se va degradando y va perdiendo sus principios y cada uno va formando su verdad? Entonces lo que hoy es cierto, mañana es incorrecto. Y cuando dicen que es incorrecto, más bien a los que están en la verdad, a los que están ciertos, los llaman locos. Ahora, por eso es que Dios nos dejó la Biblia como nuestro manual. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por filosofías, no nos vamos a dejar llevar por lo que los grandes políticos dicen, sino nuestro referencial de vida debe ser porque está escrito en la Biblia. Cuando nuestra base es sólida en la palabra de Dios, nuestro camino es recto, nuestra vida es mejor. Si la humanidad abriera la Biblia, hubiese menos asesinatos, menos homicidios, menos suicidios, menos problemas mentales. Si la humanidad abriera la Biblia, no estaríamos viviendo la inmoralidad que hoy vivimos. Lamentablemente el ser humano ha tratado de desechar este referencial divino para nuestra vida. Vamos a abrir la Biblia entonces. De acuerdo con Jesús, ¿qué dice Jesús acerca de las Escrituras? San Juan 5:39. ¿Qué podemos encontrar en las Escrituras? De paso, el libro de San Juan capítulo 5, versículo 39, es un diálogo que tiene Jesús con los fariseos. Allí les está reprochando a los fariseos, no porque no leen la Biblia, sino porque a pesar de leer la Biblia, ellos le desprecian a Cristo. Miren lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 39. Si alguien tiene, puede tomar el micrófono y puede leer también. San Juan capítulo 5, versículo 39. Allí dice así, San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, ¿de quién? De mí. Ahora, miren el versículo 40. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué cosa está llamando la atención Jesús aquí a los escribas y fariseos? Dice, ustedes leen la Biblia. ¿La Biblia de quién habla? Habla de mí. Mas ustedes son tan estudiosos de la Biblia, pero me desprecian a mí. Miren, esto es una realidad que hoy estamos viviendo. Personas que leen la Biblia, que abren la Biblia, pero que no se encuentran con Cristo. ¿Cómo es posible, a pesar de abrir la Biblia, continuar perdido? ¿Es posible eso en la vida? Personas, cada vez se abren más religiones, ¿verdad? Más iglesias. No religiones, más iglesias. Se dice que por hora o por un día, por lo menos una nueva iglesia se está abriendo. Y hoy encontramos iglesias totalmente llenas con personas totalmente vacías. Iglesias que llenan allí sus auditorios por hacer shows, por hacer cruzadas de milagros, pero no por enseñar la Biblia. Encontramos tanta gente que va a ver espectáculos, pero no a ver la palabra de Dios. Entonces, uno puede tener la Biblia, uno puede abrir la Biblia, sin embargo puede aún así estar lejos de Dios. No porque la Biblia no te acerque a Dios, sino porque no eres sincero con aquello que estás leyendo. ¿Qué cosa es sinceridad? Hay personas que dicen, no, pastor, yo soy sincero. Es que bueno, es una virtud. Mas Dios no nos llamó en su palabra a ser sinceros, sino a ser fieles. ¿Cuál es la línea entre sinceridad y fidelidad? Sinceridad es cuando yo amo a Dios, le busco a Dios con la intensidad de mi fuerza y mi corazón y yo le adoro en el conocimiento que tengo. Mas cuando abro la Biblia y encuentro que yo estoy en el camino equivocado, debo reconocer que mi sinceridad acabó
y ahora tengo que obedecer lo que la Biblia tiene para mí. Hay personas que abren la Biblia, encuentran un texto bíblico que choca con su realidad, choca con su creencia, y empiezan los argumentos. No, pero esto fue para allá, no, pero... Y en lugar de someterse a la palabra de Dios, empezamos a discutir con la palabra de Dios, cuando ese no es el objetivo. Ahora, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. En ellas van a encontrar la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo triste de nuestro planeta es que muchas personas no buscan la Biblia, sino buscan sensaciones. Lo voy a explicar mejor. Existen dos maneras de dar sentido a la vida. La primera manera es buscar sensaciones nuevas para anestesiar el vacío del corazón. Entonces yo me voy a anestesiar mi vacío, adormecer mi vacío en una discoteca, me voy a una fiesta, voy a drogarme, voy a beber alcohol. Es una manera de buscar nuevas sensaciones porque necesito calmar el vacío que tengo. Necesito darle sentido a mi vida. Pero existe la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Buscarlo espiritualmente. Y decir, yo necesito un lugar, una iglesia donde pueda sentir la presencia de Dios. Entonces uno busca y encuentra un lugar donde se siente bien. Ahora, mucho cuidado con lo que yo voy a decir ahora. Hay personas que solamente están en una iglesia porque se sienten bien y no porque se enseña la Biblia. Yo me siento bien. Pero ¿qué importa? Sí, la Biblia también se enseña de vez en cuando. De vez en cuando se abre. Por ahí se enseña algunas cosas. No todo, pero ¿eso qué importa? Lo que importa es que me siento bien. Entonces, tú no estás adorando a Dios, estás adorándote a ti. Estás adorando tus sentimientos. Hace algunas semanas alguien me escribió desde Colombia. Pastor, ahora que estoy siguiendo el programa Biblia Fácil, estoy descubriendo verdades que chocan con mis creencias. Y yo estoy seguro que la Biblia es así. Pero pastor, ¿cómo dejar eso si aquí me siento bien? Digo, yo no te estoy hablando para que puedas dejar aquello que te hace sentir bien. Yo te estoy diciendo que tú puedas ser fiel y leal a la palabra de Dios. Y si la Biblia te dice, el camino que Dios tiene es este, entonces con sinceridad tienes que abrazar lo que la Biblia dice y no lo que la iglesia proclama o un líder proclama. Amigos, yo voy a dejar algo muy claro desde el primer tema. La iglesia no salva y ninguna placa salva. Quien salva es Cristo. No existe una placa en este planeta que salve. ¿Está claro eso? Número 2. ¿Cómo nos salva Cristo? Cristo nos dejó su palabra para que nosotros podamos seguir esas instrucciones. Entonces, tú no debes fidelidad a una iglesia. Tú debes fidelidad a Dios. ¿Está claro eso? Entonces, si Dios te muestra por medio de su palabra, no discutas. Abraza, aprende y empieza a caminar por la senda que Dios trazó. No por donde tú crees que es mejor, no donde tú te sientes mejor, sino donde Dios quiere que tú estés. Ahora, escudriñen las Escrituras, dijo Jesús. ¿Qué severa reprensión hizo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo? Fíjense lo que dice el libro de Mateo 22, 29. Miren esta expresión, Mateo capítulo 22, versículo 29, dice, Jesús respondió y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces hoy tenemos muchos líderes religiosos que se levantan, pueden tener una oratoria muy linda, pueden llenar iglesias, pueden hacer shows, pero si no enseña lo que la Biblia dice, si su fundamento, si sus creencias no está en un escrito está, así lo dice Dios, todo es vacío y no tiene sentido. Bienvenido a Biblia Fácil. Gracias por estar acompañándonos en este primer programa en esta nueva temporada. Hoy tengo una invitación muy especial para ti. ¿Tú sabías que
la lección o el curso que estamos desarrollando en esta temporada se llama Enseñanzas de Jesús. Y tú puedes solicitar un curso totalmente gratis y en este momento tú puedes enviarnos un WhatsApp al +5512 98 100 14 60. Te repito una vez más, +5512 98 100 14 60. Allí puedes profundizar el estudio y acompañarnos durante toda esta temporada. No pierdas tiempo, escríbenos ahora mismo y entonces tú vas a recibir totalmente gratis. Si vives en Sudamérica, tú recibirás el curso de manera física. Si vives fuera de Sudamérica, vas a recibirlo allí de forma digital. Pero no dudes en escribirnos en este momento. Escríbeme, pastor, estoy viendo el programa Biblia Fácil, yo quiero conocer más de Dios. Necesito el curso Enseñanzas de Jesús. Grande abrazo para ti, gracias por estar allí, como siempre, en la TV Nuevo Tiempo. Amigos, estamos en nuestro primer estudio, lo que Jesús enseñó acerca de las Escrituras. Jesús hizo una severa reprensión a los líderes religiosos de su tiempo, diciéndole, ustedes son líderes, ustedes tienen influencia, ustedes manejan masas de gente, sin embargo, tienen un problema. Si Jesús estuviese hoy aquí, ¿a cuántos líderes religiosos les diría lo mismo? Tienes una iglesia llena, pero solo los estás entreteniendo. No estás enseñando la palabra de Dios. Probablemente me esté hablando para un pastor. No sé cuál es tu denominación. Mas querido, tú tienes que ser leal a la palabra de Dios. Tienes que ser fiel a lo que la Biblia dice. Tú no fuiste llamado para entretener a las personas. Tú fuiste llamado para enseñar a las personas. Corrige algún comportamiento que está mal y juntos vamos a predicar lo que la Biblia dice. No lo que nosotros creemos, no lo que la gente quiere, sino lo que la palabra de Dios dice. Hay tanta gente sedienta, tanta gente que es engañada. En su búsqueda de la verdad, crea todo lo que algún líder dice, mas lo que aquel líder dice no tiene un sustento bíblico. Hoy se predica mucha filosofía griega. Hoy se predica mucha motivación humanista y poco Biblia, poco de Biblia. Ahora, fíjense, ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Esta es una pregunta interesante. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así, miren, este texto es extraordinario. Mateo 5, 17. Allí dice, no penséis, Jesús dice, ni siquiera a ustedes se les ocurra pensar algún momento, que yo vine para abolir. La palabra abolir significa anular. Yo no vine para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para, ¿qué dice? He venido para cumplir. Miren, la palabra cumplir en el término griego tiene un significado extraordinario. La palabra cumplir viene del griego feroz o geros o pleros, que significa engrandecerla o continuarla. ¡Qué extraordinario! Hoy yo vine aquí para llenarla aquello que estaba incompleto. Entonces Jesús dice, no piensen que yo vine a anular, ¿qué cosa? La ley y los profetas. ¿A qué libros es considerado el libro de la ley o el Torá? A los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? No era la Biblia que nosotros tenemos hoy, porque los evangelios todavía no se escribían, ni las cartas paulinas.
¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? El Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 5 que Jesús dijo, oísteis que fue dicho? ¿Eso fue dicho dónde? En el Antiguo. Entonces, ¿por qué hay gente hoy que rechaza el Antiguo Testamento? Cuando la Biblia que Jesús usaba era el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes comprendan un asunto muy importante aquí. El Nuevo Testamento es la ampliación del Antiguo. La base del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Ustedes sabían que más de 40 versículos del libro de Apocalipsis, ¿saben dónde está? En el Antiguo Testamento. Solamente imagínense, estoy hablando de un libro. Ahora, si nosotros revisamos los evangelios y lo que Jesús dijo, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos dijeron, o lo que los evangelios dicen, lo que el apóstol Pablo dice, tiene su base allá en el Antiguo Testamento. Ahora, hay gente hoy que dice, no, el antiguo fue para el antiguo, ahora estamos en el nuevo, porque desde que Jesús vino, todo cambió. ¿Qué cambió? Jesús dijo, no piensen que vine a anular la ley. ¿Y cuáles son los profetas? Los profetas. Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Amós, Abdías, Habacuc, todos los profetas. No penséis que yo vine a anular eso. Vine a continuar, a engrandecerla, a llenar, a dar sentido a la ley incluso. Miren, ¿qué dice Mateo 7:12? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Por qué dice? Porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué cosa está repitiendo? Lo que decía la Torá. Lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que leer la Biblia como un todo. No tenemos que leer textos aislados. Tenemos que leer la Biblia en su totalidad y no despreciar. Es verdad que hay cosas del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Pero el hecho de que haya ceremonias que tuvieron su cumplimiento en Cristo no me da autoridad para decir no sirve el Antiguo Testamento o se anule el Antiguo Testamento. Porque la base del Nuevo, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Es solamente la ampliación. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? ¿Quién llevó a los profetas a escribir el libro sagrado? El libro de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Existen tres palabras que tenemos que comprender hoy: la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Son parecidas, pero en su concepto son muy diferentes. Revelación es la manera como Dios se muestra al hombre. Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de su palabra, se revela a través de nuestra conciencia por medio del Espíritu Santo, se revela a través de la historia, la máxima revelación fue Jesucristo. Dios se reveló a algunos profetas a través de teofanías, cuando a Moisés se le apareció una zarza. Revelación. Existe la palabra inspiración, es cuando Dios capacita al ser humano entrando en su mente, ¿correcto? Para poder escribir algo que viene de Dios. Entonces el profeta escribe en sus palabras de acuerdo a su educación. Recordemos allí, Pablo tiene una escritura totalmente diferente a Juan. Lucas fue un médico. David fue un rey. Oseas, Amós fue un agricultor. Cada uno tiene un estilo diferente porque Dios inspiró, Dios capacitó al profeta. ¿Y qué cosa es iluminación? Iluminación es cuando Dios capacita al lector. Miren, la inspiración, Dios, ¿a quién capacita? Al profeta, para escribir. ¿Qué cosa es iluminación? Dios capacitando al lector, es decir, a nosotros. Nosotros no podemos pedir, oh Señor, danos inspiración, porque la inspiración fue dada ¿a quién? A los profetas. Nosotros, ¿qué cosa pedimos? Iluminación. Quiero comprender aquello que tú inspiraste. Eso es lo que pedimos. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El mismo Espíritu que al profeta inspiró,
es el mismo espíritu que hoy cuando oramos nos ayuda a comprender, porque el mensaje es divino. ¿Correcto? Ahora, fíjense otra cosa. Dios inspiró cerca de 40 profetas para poder escribir lo que hoy tenemos Biblia. En sí la Biblia es un conjunto. Biblia significa conjunto de libros. Ya en el siglo IV antes de Cristo ya había una colección de libros inspirados que fueron recopilados allí por judíos celosos. Ahora, ya en el siglo II después de Cristo, después que Él fue al cielo, ya teníamos casi el Nuevo Testamento ya definido. ¿Y por qué se definió? A través de un nombre o un concepto llamado canon. ¿Qué cosa es canon? Canon era cuando las personas estudiosas y celosas de la palabra de Dios empezaron a recopilar y analizar para ver si los libros eran inspirados o no. ¿Por qué? Porque había tanta literatura y a cualquier literatura decía, esto es de Dios, esto es de Dios. Entonces dijeron no. Bajo varios concilios, bajo la dirección del Espíritu Santo, se determinó qué libros eran inspirados o no. Más problemas tuvo el Nuevo Testamento, porque ahí todo el mundo quería escribir y todos pensaban que eran inspirados por Dios. Más hubo una regla para poder definir. Uno, si era discípulo de Cristo, seguidor de Jesús, o tuvo un llamamiento especial, o las iglesias lo leían, o no contradice a los profetas del Antiguo Testamento. Hubieron tantas reglas a las cuales fueron sometidos para que hoy podamos tener en nuestra mano, ¿cuántos libros? 66 libros. 39 en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces Dios inspiró a estos 40 profetas. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el primer idioma que es escrito gran parte del Antiguo Testamento, que es el hebreo. El hebreo no se lee de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Se lee así. Aquí está Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el idioma original. Más también se escribió en arameo. El arameo es una lengua muy parecida al hebreo, muy parecida. El arameo fue el idioma de Jesús, la lengua de Jesús. Jesús con sus discípulos hablaban cosas en arameo. Cuando ellos se dirigían al pueblo hablaban en griego koiné, que era el idioma del pueblo. Pero en arameo era su idioma, ¿verdad? Entonces, en arameo también se escribió, ahí tenemos, en arameo se escribió Daniel 2:4, por ejemplo. Hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos interpretación. Muy parecido allí al hebreo. Y también tenemos el griego, que es escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahí tenemos un texto de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí aparece la palabra logos,